La cuesta el cholo, voy Fátima de Villa. La gente está contenta, la gente está gozando. La música ya suena, todos están bailando. Fátima de Villa, de San Lorenzo, tu linda playa, salen los fuegos. Fátima de Villa, con tu muralla, tu cerrito, tu linda playa. La soledad en fiesta, también en los remedios. La soledad en fiesta, también en los remedios. Bailando en la corrada y enfrente de San Pedro. La gente bebe sidra, la gente está bailando. Hay música en el muelle, todos están gozando. Fátima de Villa, los lavaderos, donde la sidra moja los suelos. Fátima de Villa, Pelayo enfrente, por todas partes está la gente. Y todo el mundo a bailar el merengue, pero con Maricruz Tollos. Qué buena está la fiesta, Fátima de Villa goza, la música sonando, todos están bailando. Fátima de Villa, de San Lorenzo, tu linda playa, salen los fuegos. Fátima de Villa, con tu muralla, con tu cerrito, tu linda playa. Y por la escalerona viene Pepe a bailar el merengue a Fátima de Villa. Qué buena está la fiesta, Fátima de Villa goza, la música sonando, todos están bailando con el merengue. Maricruz Tollos. Ay, Dios mío, con el merengue. Y qué chicas, ¿eh? Ay, sí, ¿viste? ¿Cómo se llaman, decía? Tenemos a Tamara, Tamara. por un lado, y a Saray por el otro. Por el otro, de la agrupación ¿Qué te artística parece? gijonesa. Qué bien acompañada estoy, Muy bien, ¿eh? como siempre. Pero bueno, te situamos en Miami, tantos años en Miami de enfermera, que es tu profesión. Sí, ¿eh? bueno, después estudié un poquitín más, pero sí, más o menos. Con más o máster y menos. tal. Sí, ahí. ¿Qué tal la vida allí? Bueno, pues bien, se extraña mucho aquí y estoy muy contenta de poder haber hecho este disco porque era algo que era una asignatura pendiente. Dije, yo tengo que cantar algo a mi tierra, siempre copla, temas, tú sabes, de copla casi siempre, algunos de música latina, pero ¿y Asturias qué? Y entonces era mi asignatura pendiente y mira, sea lo que sea, estoy feliz, lo hice,
ahí lo tenéis, ojalá que os encante y lo hice con mucho cariño. Oye, bueno, sorprendió muchísimo esta canción de Asturias, Cima de Villa, con el merengue. ¿Cómo nace? Queda muy bien. Bueno, tú sabes que me hace mucha gracia cuando me dices eso de tú sabes, que vienes de Miami, ¿eh? Bueno, yo nací en el barrio de Cima de Villa, en Gijón, soy playa. Entonces, tengo unos recuerdos muy lindos de mi infancia, por supuesto, del barrio de Cima de Villa. Y hay algo que es importante, que todos los temas de este disco, Corazón Asturiano, están escritos por mi hermana. Son temas inéditos y luego pusimos el disco regalo. Sí. ¿Y qué es eso de un disco regalo? Bueno, si te fijas, el disco, las 10 primeras canciones son temas, pues todos van dedicados a Asturias, todos son vivencias mías, que para mi hermana fue muy fácil escribirlo porque me conoce la vida de pe a pa. Pero luego se nos ocurrió la idea, en realidad se le ocurrió a Juan Taboada, que es el productor del querido disco. Juan, un saludo a Juan. Sí, pues de poner el disco de Supercumbias Bailables como disco regalo, y entonces ves, disco regalo, todos los de Supercumbias Bailables, que pegó mucho en su época, ojo, con Pepe y todo aquello. Sí, sí. Oye, y allí en Miami también actúas de vez en cuando y estos temas les gusta, claro. Sí, hago esto, pero te digo una cosa, también hago temas españoles, de copla y tal, ¿no? Porque, bueno, al público cubano le gusta eso, pero tuve un tiempín ahora que estuve un poquitín más fuera mientras terminé, digamos, el último año, ¿no? Porque de verdad no daba más. Y, bueno, mientras tanto también trabajé en la radio. ¿No paras? Sí, soy bastante movidita, sí. Soy inquieta. Movidita sí que lo es, lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo ahora, pero lo vamos a ver en el casino este jueves en el casino. ¿Qué vas a hacer allí? Bueno, pues en el día 26 a las 9 tenemos la actuación la presentación del disco en el casino de Asturias, en Gijón, en la Sala Acapulco. Es a las 9 de la noche. Bueno, tarde, porque aquí para vosotros muy temprano siempre. Las 9 de la noche. De la noche, vale. Las 9 de la noche. Entonces, a las 9 de la noche voy a estar acompañada de las chicas también, Tamara y otra chica que falta también, Susana, que no pudo venir hoy. Y voy a estar acompañada por un gran cantante, gran amigo, que la hemos compartido durante muchísimo tiempo, él y yo, porque hicimos muchas actuaciones juntos en esta vida, y yo siempre digo que lo mejor es lo que queda por venir, que es el cantante José Manuel Iglesias, que lo conoceréis muy bien. Es un vecino, ya estuvo aquí. Sí, yo sé. José Manuel, sí. Pues estará acompañado, y además nos estamos pensando, no sabemos todavía, si nos largaremos una canción los dos a dúo. Hombre, ¿qué menos? Claro. Yo creo que sois capaces, ¿eh? Para recordar viejos tiempos. Sí, vais a cantar, claro que sí. O sea que va a hacer parte de actuación José Manuel. Bueno, él va a hacer sus temas, algunos temas, y vamos, básicamente la que presentó el disco soy yo, pero ahí sale José Manuel. Muy bien. Fiesta, ¿eh? Sí. Una fiesta que está asegurada a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, el día 26, en la Sala Acapulco del Casino de Asturias. Os esperamos. Sí. Esperamos también que os guste mucho y que la vamos a pasar muy bien y todas esas cosas. Bueno, ¿y tú estás invitada? Hombre, bueno, en primera fila. Claro, bueno. Pensaba que no me ibas a invitar, pero sí, por supuesto que sí. Oye, vamos a quedar contigo un poquito porque nos vas a cantar otra canción. Vale. ¿Qué canción presenta tú el tema que...? Ahora te va a dar la risa. Ay, no. Merengue Cima de Villa, que me apeteció poner a Cima de Villa a bailar este verano. Más merengue para Cima de Villa. Cima de Villa. Pues oye, que hay unos fiestines allí siempre. Muy guapes. Hombre. Preciosos. Sí. Bueno, y tendremos Maricruz Troyos este mes de mayo aquí, pero el 29 ya te nos marchas para Miami. Sí, para Miami. Pero bueno, vine a hacer mi cometido, dejaros mi trabajo con muchísimo cariño. Las letras todas van por algo, porque hay quien me dice, ay, ¿cómo hiciste esta letra? Unas de la infancia, otras para algún... Sí, bueno. Bueno, la que canté, la primera, es para mi esposo. Ah, bueno. Así que el amor me llevó lejos, esa canción. Bueno, claro. Y así son todas, ¿eh? Bueno, Maricruz, pues, tenemos aquí de vecinos, ha sido un placer, y a ver si no tardas tanto en volver a la tierrina. A ver si no tardas tanto, que tardaste mucho esta vez. Sí, tardé, eso es verdad, bastante. Y nosotros seguimos con Maricruz, con sus chicas y con muchas más cosas. Nos vamos ahora hasta una zona de Gijón, nos vamos al Coto. Parece ser que hay un problema en una tienda, en una ferretería concretamente. Vamos a ver. Los vecinos del barrio del Coto en Gijón denuncian el estado de abandono que presentan los espacios públicos en torno a la calle Zorrilla. Este espacio verde, a la altura del número 9 de la calle Zorrilla, convertido en una mini jungla,
impide el tránsito de los viandantes a la zona. La altura que ha alcanzado la maleza impide la correcta visualización de los locales comerciales. Ferretería El Coto ya ha denunciado al consistorio gijonés y ha pedido responsabilidades a la Concejalía de Medio Ambiente que encabeza Dulce Gallego. Los vecinos de este barrio de Gijón no comprenden cómo la administración local tarda tanto tiempo en acondicionar este espacio. Además denuncian que la acumulación de basura entre la espesura facilita la proliferación de roedores y otros tipos de alimañas. Yo lo único que pido es que a nivel de ferretera, tengo aquí mi propio negocio y lo que no quiero es que me tapen el negocio. Están dejando abandonado esta zona, que hay un montículo que es del ayuntamiento, es urbanizable, y lo único que queremos es que nos dejen libres los escaparates y que mantengan todo esto limpio. No solamente que sigan la hierba, sino que encima la recojan, y si en un futuro pueden nivelar el suelo y poner algo, un parque o algo que se pueda beneficiar a todos los vecinos del Coto, pues mucho mejor. O sea, todo lo que podemos hacer por dejar la ciudad más limpia, sobre todo yo tengo un negocio y el negocio no se puede cerrar. Yo pongo un negocio para vender y para beneficiarme también, y lo que no vamos a hacer es cerrar los negocios y marchar a otras ciudades a trabajar. Pues esto es una vergüenza de cómo está este prau. Lo que, pues, para mantenerlo limpio deberían de limpiarlo, pues, por lo menos en la primavera 2 o 3 veces, hasta agosto, y luego en el invierno ya no se necesita limpiar, por supuesto, pero limpiarlo y quemarlo o llevarlo, y para mantenerlo limpio, que se llena de ratas, se llena de maleza y de todo. Considero que todos los ciudadanos que pagan una contribución al ayuntamiento o al gobierno o al Estado tienen unos derechos. Los derechos que hay en esta ferretería es que tiene que vender para pagar los impuestos que genera. Esto sí tapa. La ferretería desde luego que no se ve por ninguna parte. Por lo tanto, reclamamos y pedimos al responsable que sea el que haga todo esto, que el dinero que aportan todos los ciudadanos lo empleen para beneficio de los ciudadanos. Los vecinos y comerciantes de la zona esperan que la administración actúe con prontitud para volver a la normalidad.